No es posible que no baje el barco. Si la persona viene infectada, la debieron de haber checado desde Miami. Venía de una zona de Manila que venía con infección. Y al venir con infección, pues se tiene que quedar en cuarentena ya, no aquí. Otros países que son menos desarrollados que nosotros, ¿qué pasa? Los eliminaron. Y nosotros, Cozumel, bienvenidos. No son bienvenidos, al menos yo no les doy. Que el señor se recupere, sí, pero no son bienvenidos. No son bienvenidos. Alarma en Cozumel ante el crucero que lleva varias horas atracado en ese puerto ante la sospecha de que algunos de los pasajeros pudieran estar contagiados con el coronavirus. Ya hay información, vamos a tener esa crónica, pero antes, buenas noches. Esta mañana supimos que México está en la fase 3 de preparación ante la posible llegada del coronavirus. Lo informó la Secretaría de Salud. Estamos en la fase 3. Que no nos enteramos cuándo inició la fase 2 ni la fase 1. Esta fase 3 es de pruebas y evaluaciones, ahora veremos de qué se trata. Por cierto, hicimos un recorrido por las 10, porque son 10, las 10 farmacias especializadas y almacenes de materiales médicos que rodean al Hospital General, y en ninguna de las 10 encontramos los cubrebocas sencillos, los de tela, mucho menos los cubrebocas especializados para los brotes epidemiológicos. Un desabasto que se reporta desde hace un mes. Y eso, que apenas estamos en fase 3. Estoy buscando cubrebocas. Están agotados ya. Ni del sencillo el 3M. No, ¿qué crees que hoy sacamos 100 piezas y ya se acabaron? Disculpe, señorita. Cubrebocas ¿están agotados? No, ahorita no tenemos de ninguno. Pues si tuviera uno ya lo tuviera puesto. Yo creo que ya se hicieron como que esto ya está como que el pánico. Es que vinieron así los chinos a comprar, y piezas así de 10,000 se llevaron. O sea, les vaciaron el inventario. Y han venido así muchos chinos a que reciban todo lo que tengan. Me dijo, dame todos los que tengan. Tienes 50,000 piezas de ese. De hecho, todo el que teníamos, sí llegaron los chinos y se los llevaron. Nosotros tenemos como desabasto desde hace como un mes. Vinieron y se llevaron todo lo que había en el almacén. Que la cuestión está en que no hay cubrebocas, porque hay una emergencia. No es para alborotar al público, no. Se le están mandando todos esos, según los proveedores, a los países que tienen esas emergencias. ¿Usted mañana tendrá? Espero que sí. Bueno, entonces, según las farmacias, ahí en la zona del Hospital General, llegaron los chinos y se llevaron los cubrebocas. Eso nos consta, lo reporteamos hoy. No sabemos si esto ha ocurrido en otros lugares del país. Vamos a seguir con el tema. Lo cierto es que ahí no hay cubrebocas, ni los sencillos, ni mucho menos los más elaborados para las crisis. Bueno, decíamos que el pánico por el coronavirus estuvo hoy, rondó Cozumel desde ayer, donde habitantes protestaron por la llegada de un crucero, el Meraviglia, que tenía pasajeros con sospecha de contagio. Ese miedo llegó a los pasajeros que están dentro del barco. Así se vivió y así se vive la situación dentro de ese crucero. Hay un alto riesgo. No estamos ni preparados ni listos. No son bienvenidos. Necesitamos aislarnos. No podemos manejar una epidemia. Y al venir con infección, pues se tiene que quedar en cuarentena ya, no aquí. Por miedo a contagiarse del nuevo coronavirus, habitantes de Cozumel protestaron así cuando vieron que el crucero Meraviglia llegó a la isla. No podemos manejar una epidemia, no se puede. China no pudo y es una potencia. No puede, nosotros no nos podemos dar ese lujo. No podemos, si nos cae un solo caso, se cagaron los taxistas, los restaurantes. La economía aquí está basada en turismo. Si atraca un barco, se acabó el negocio para todos. Adentro del crucero hubo también temor por la falta de información. Esta mañana los pasajeros pidieron explicaciones a la tripulación del Meraviglia, pues no sabían si entre ellos había alguna persona infectada con el COVID-19.
In light of this unfortunate development, which is caused by events out of our control, we apologize and we sympathize with you. We offer you now, and it was announced by the captain, each of you 100% refund of your cruise fare. El capitán intentó calmarlos. We believe that these events that have taken place today are the results of the actions taken by the Jamaican and Grand Cayman officials. Y durante la tarde los tripulantes del crucero intentaron pasar el tiempo sin mayores sobresaltos. Sin embargo, están preocupados porque aseguran que no hay medidas extremas de higiene ni restricciones al interior del barco. En videos que han compartido se les observa comiendo, en la piscina, caminando por los pasillos, y con la incertidumbre de que una vez más, en un nuevo país, no los dejen desembarcar. Good morning. It's Thursday morning outside of Mexico. We didn't dock all night like we were told we were going to dock. Not told what we're going to do, but it looks like we're not going to be docking in Mexico at all. I'll let you guys know what's going on, but right now, same stuff. Afuera y para tratar de calmar a los pobladores molestos por la posible llegada de los turistas, el gobierno de Quintana Roo envió especialistas de sanidad internacional a realizar el protocolo de investigación y descartar algún tipo de contagio al interior del crucero, aunque solo llegaron 3 personas, sin trajes protectores y con una sola cajita térmica. Y aseguraron que solo un joven filipino de 27 años, quien es parte de la tripulación, y una niña francesa de 13 tienen infecciones respiratorias, pero sin síntomas del COVID. Bueno, 2 personas con afectaciones en un barco donde hay pues cerca de 6,000 personas, entre 4,500 pasajeros, 1,300, 1,400 personas de tripulación y pues solo 2 personas ahí con padecimientos. Esta noche la Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que estas 2 personas tienen influenza, no tienen el COVID-19, es decir, no tienen coronavirus y sin embargo, hasta el momento no han dicho qué va a pasar con el crucero y con los pasajeros. En una de esas nos toca aquí dar la noticia de que pues ya los dejan bajar, los dejan salir de ahí. Imagen Noticias obtuvo estas imágenes, así están los pasajeros dentro del crucero. Son imágenes que se grabaron hace 15 minutos. Se observa todo con tranquilidad, nos informan que muchos de los turistas ya están dormidos, otros celebran que el crucero les regresó el 100% de lo que pagaron por el viaje. Bueno, nos informa uno de los pasajeros que a ellos no les han dado a conocer el resultado, la noticia de los exámenes de las 2 personas que resultaron con influenza, no con coronavirus. Y bueno, pues siguen, así están. Imágenes no son en vivo, pero son de hace 15, 20 minutos en el Meraviglia, en este crucero, el crucero de Cozumel. En México, esta noche la Secretaría de Salud reporta que no hay ningún caso de contagio de coronavirus. La autoridad reporta que se analiza un caso sospechoso en Hidalgo. Hace unos momentos el subsecretario Hugo López-Gatell confirmó que hay otro caso sospechoso que está siendo atendido y está en aislamiento. Es el caso del señor Ángel Octavio, vamos a llamarlo así, Ángel Octavio Guerrero, de 35 años. Al mediodía llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, fue a pedir que le hicieran él mismo, se presentó una prueba para descartar coronavirus. Esto porque el señor Ángel Octavio asistió a un congreso en Italia y de ese congreso, uno de los asistentes italianos, de los que estuvieron ahí, resultó positivo de coronavirus. Al congreso asistieron otros 3 mexicanos, uno de ellos está en Culiacán, los otros 2 en la Ciudad de México. Ninguno de ellos ha sido localizado para que les hagan las pruebas. Se espera que el resultado de la prueba de este señor se conozca pasada la medianoche. Como medida de prevención, se le van a hacer pruebas también a su esposa e hijos de este señor, del señor Ángel Octavio. Por la tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que México está preparado para la llegada del coronavirus. El subsecretario explicó que la preparación se dividió en 3 fases. La primera fue para definir protocolos, la segunda fue de diagnóstico, conocer la capacidad para responder al coronavirus, y la tercera, en la que nos encontramos, y hoy supimos que nos encontramos, es de ensayos, simulacros y evaluaciones. El subsecretario López-Gatell insistió en que es inevitable que el coronavirus llegue a México e hizo este pronóstico.
La tercera parte de la población podría estar infectada, por lo tanto estaríamos hablando de 75, 78 millones de personas infectadas. Y de los infectados, cerca de un 10 o 12% podrían tener síntomas. Estaríamos hablando de unos 8 a 10 millones de personas con síntomas, de los cuales podríamos tener que un 2 a 5% pudieran tener enfermedad grave. No está exento de que si llega el virus y hay propagación comunitaria generalizada, pudiera haber muertes. Pues ese último dato ya no lo dio, pero serían entonces personas en crisis 300 a 400 mil. Es el cálculo, dice 78 millones de mexicanos infectados, de 8 a 10 con síntomas, y luego si el 2% o el 4% de esas personas tienen situaciones graves, estamos hablando de 250 mil, 300 mil personas que padecerían con gravedad esta enfermedad. Cálculos de hoy de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está la situación del coronavirus en el mundo? Se reportan más de 83 mil contagios confirmados, 2.800 personas muertas. Hasta esta noche en China se ha confirmado la mayoría de los contagios. En Europa la alerta se mantiene principalmente en Italia. Ahí en una semana los casos pasaron de 3 a pues ya más de 600 personas contagiadas. En América Latina hasta esta noche sigue el registro de un solo caso, de un solo contagio, se dio en Brasil, pero los mercados de todo el mundo, y ya nos va a hablar David Páramo en unos momentos de esto, tuvieron pésimas jornadas a causa de la preocupación por el coronavirus. La Bolsa Mexicana de Valores cayó 2.6%, fue su cuarta baja consecutiva. En Estados Unidos les fue peor. Los tres índices, el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, tuvieron caídas superiores al 4%. Es la peor jornada para Wall Street desde hace más de 8 años. Las principales bolsas europeas también sufrieron caídas de más de 3%. En Asia sigue cayendo. La bolsa de Japón hoy cayó 2.13%, el índice Nikkei. El peso también se ha visto afectada en su cotización frente al dólar. Esta noche, en estos momentos, se está cotizando en torno de los 19.50, 19.51 por dólar, el dólar interbancario. Bueno, faltan 11 días para el paro nacional de mujeres. Hoy se sumaron al movimiento el INEGI, la Bolsa Mexicana de Valores. Las dos instituciones informaron que van a respaldar a las mujeres que decidan no presentarse a trabajar el 9 de marzo. Y hablando de violencia contra mujeres, pues otro caso, el caso de Rogelia, una joven de 25 años quien fue violada y golpeada por un chofer del transporte público en la Ciudad de México, en Coajimalpa. Rogelia sobrevivió y bueno, y esta vez se detuvo al responsable. Rogelia, una joven de 25 años originaria de Chiapas, quien trabajaba como empleada doméstica desde hace 3 años en la Ciudad de México, fue agredida sexual y físicamente la noche del viernes por un chofer del transporte público que circulaba por la alcaldía de Coajimalpa. El agresor la presionó tan fuerte del cuello que la dejó inconsciente y después abandonó su cuerpo sobre la carretera México-Toluca, pensando que estaba muerta. Pero Rogelia sobrevivió. Y me quedé viendo y no la reconocía hasta que me dijo, ella es tu hermana. Pero sí estaba bien, todo golpeada, estaba todo, pues de verdad que no, sin reconocer el rostro. Al día siguiente, autoridades de la alcaldía de Coajimalpa, en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México, iniciaron la investigación para establecer la ruta que habría seguido el chofer y recopilar imágenes de cámaras de seguridad. En los videos recopilados, solo se observa el momento en que el chofer detiene la unidad a la orilla de la carretera y se echa de reversa. Desaparece de la toma por unos segundos. Después se retira. Las autoridades sabían la ruta del transporte público que había tomado Rogelia y la hora en la que lo abordó. Sin embargo, se encontraron con una traba.
Una de las cosas que afectaban la investigación, platicaba con la fiscalía, era que el camión tenía bloqueado por completo todo lo que era sus indicativos, lo que nos hubiera podido representar una investigación mucho más ágil. Durante 4 días, la policía de Coajimalpa y agentes de investigación de la Fiscalía Capitalina rastrearon la unidad donde Rogelia habría sido agredida. Y la encontraron a través de la publicidad que el camión tenía en los costados y al cruzar información sobre los horarios de la Ruta 4. La noche del martes, las autoridades detuvieron al chofer a bordo del camión. Se le encontró droga en la unidad, por lo que fue llevado al Ministerio Público de Coajimalpa. Rogelia acudió al Ministerio Público ayer, donde reconoció al agresor, entre otros 4 sujetos que le presentaron a través de la cámara Gesell. Por lo que hoy fue girada la orden de aprehensión contra el chofer por feminicidio en grado de tentativa y violación. Rogelia fue dada de alta el miércoles. Aún tiene algunas partes del cuerpo inflamadas por los golpes. La joven y su familia piden que el agresor permanezca en la cárcel para que no vuelva a lastimar a ninguna otra mujer. Esta noche el chofer que abusó de Rogelia, identificado como Jorge Pacheco, fue llevado al reclusorio Oriente por orden de un juez de control. Se va a definir, ponemos que en las próximas horas, su situación jurídica, los cargos, violación y feminicidio en grado de tentativa. Y el otro caso de violencia del que hemos informado, el de la gran conmoción, especialmente la semana pasada, el de la niña Fátima. Hoy amigos, familiares y vecinos hicieron una misa en honor a esta niña de 7 años que fue robada de su escuela y asesinada. La misa se hizo en el templo de San Sebastián, en Xochimilco. Llamó la atención que su mamá, la señora María Magdalena, no estuviera presente. Su familia dijo por qué. Ella no quiere ver ahorita los medios, está teniendo pues únicamente este tiempo para sanar, para estar bien emocionalmente, para tratar de estar tranquila y pues de poder enfrentar todo lo que está aconteciendo. Sí estuvo presente el papá de Fátima. Sobre el caso de los estudiantes de medicina asesinados el lunes en Huejotzingo, Puebla, hoy las 3 personas acusadas de ser los asesinos fueron liberadas. Estas 3 personas por unos minutos. Esto ocurrió después de la audiencia donde la Fiscalía intentó acusarlos del delito de usurpación de funciones, es decir, que fingían ser policías porque les encontraron chalecos antibalas y una camioneta con luces similares a las que usa la policía. Esas pruebas no bastaron y la jueza de control argumentó que su detención fue ilegal. Ordenó liberarlos, pero cuando los 3 acusados salían del juzgado en Cholula, agentes de la Fiscalía los volvieron a detener. Esta vez les presentaron órdenes de aprehensión por el homicidio de los 3 estudiantes y del chofer y por robar el vehículo de Uber. Así los reaprendieron. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, pues será asignado un defensor público. Tiene derecho a hacer reconocimiento a un familiar o persona los hechos de detención criminal de custodia en el que se halle en cada momento. Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. Por cierto, alumnos de la escuela de la universidad privada, la Universidad Popular Autónoma de Puebla, rindieron un homenaje a los 3 estudiantes de medicina y al chofer del Uber. Los alumnos colocaron 4 butacas con los nombres de las víctimas, llenaron las escaleras del patio central con flores blancas y con veladoras. Por lo pronto, son ya 3 días de manifestaciones en el centro de Puebla. Hoy se extendieron a 11, además, las preparatorias y universidades, tanto públicas como privadas. Algunas pararon labores, otras hicieron protestas afuera de sus planteles, otras marcharon ahí en el Zócalo de Puebla. Este grupo se plantó frente al Palacio Municipal y exigieron a la alcaldesa, a Claudia Rivera, seguridad para los estudiantes. En otras cosas, hoy Brian y Adrián Levarón estuvieron en Ciudad Mante, en Tamaulipas, para acompañar a colectivos de familiares de desaparecidos. Recorrieron zonas de la sierra para ubicar posibles fosas clandestinas. En el trayecto a ese lugar, los dos declararon que Julián Levarón, quien había estado haciendo estos recorridos con ellos dos, Julián Levarón, canceló este recorrido por amenazas de muerte. Yo el domingo
viajé con él a la ciudad de Phoenix, Arizona, porque fuimos a visitar a la FBI, porque nos llegaron rumores, nos habló la FBI que más o menos allá de fuentes buenas que él no, pues nomás lo andan queriendo matar. Entonces, para tomar precauciones ahorita, él prefirió no acompañarnos en esta ocasión. Sí, Julián está en los Estados Unidos porque pues, básicamente tuvieron que ir los autoridades a medianoche a su casa a rescatarlo porque pues, ya dijeron que era ya confirmado básicamente que están atrás de él para asesinarlo. Hoy ojalá no sea el caso y ojalá el FBI esté equivocado en el caso de Julián Levarón. Un juez federal en Culiacán sentenció a 14 años y 8 meses de prisión a un señor Heriberto Picos, conocido como el Koala, esto por haber asesinado al periodista Javier Valdés en mayo de 2017 en una audiencia que tuvo lugar hoy. Este hombre aceptó que mató a Javier junto con otro cómplice, Juan Francisco Picos, conocido como el Quillo. El Koala dijo ante el juez que Dámaso López Serrano, conocido como el Minilic, los contrató a los dos para matar a Javier Valdés a cambio de darles una pistola plateada. El otro cómplice no confesó su participación y su proceso continúa. En marzo van a tener una nueva audiencia. Y sobre el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se queda en la cárcel allá en Nueva York, no va a salir con derecho a fianza porque la Corte del Este de Nueva York, la que está viendo su caso, no resolvió si acepta esta solicitud de fianza por $1 millón que el abogado de García Luna, el señor César de Castro, planteó el martes. El juez, Robert Levy, le dio más tiempo al abogado para que presente otra propuesta, porque hoy 2 de 3 personas que se presentaron como fiadores retiraron su apoyo. Por cierto, hoy la Fiscalía de Nueva York informó que tiene nueva evidencia en contra de García Luna, acusado de supuestamente haber recibido sobornos del narcotráfico. Esta audiencia fue para fianza, ¿sí? Y ahora no estamos hablando de los hechos del caso. El gobierno quiere hablar de los hechos del caso y ellos dicen que tienen mucha evidencia. Yo no he visto ninguna evidencia ahora. Por cierto, la esposa y la hija de Genaro García Luna se presentaron en la audiencia, pero no hicieron ninguna declaración. La familia García Luna vive en Estados Unidos y esa fue una de las 4 razones que su defensa presentó ante la Corte para garantizar que, en caso de obtener la libertad bajo fianza, no escaparía de Estados Unidos. De Nueva York, vamos a España. En España, Emilio Lozoya fue sacado del centro penitenciario de Málaga, donde estuvo 2 semanas, para ser llevado a una cárcel en Madrid. La Guardia Civil se encargó del traslado. Por cuestiones de seguridad, los horarios del traslado no se hacen públicos, mucho menos las rutas, que pueden durar horas y hasta días si se trata de un traslado colectivo de reos. Las razones de que Emilio Lozoya haya sido llevado a una cárcel de Madrid son administrativas, es decir, por espacio o por solicitud del juez de la audiencia que lleva el caso. Ya está. Como lo adelantamos aquí anoche, ya está en Madrid el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Bueno, pues hay mucha polémica y hay enojo por la designación de John Ackerman como uno de los 7 integrantes del comité de evaluación, el que va a analizar los perfiles y seleccionar a los candidatos a consejeros electorales del INE. Hoy se dio este debate. El nombramiento de John Ackerman como evaluador de los futuros consejeros electorales hizo dudar al bloque opositor legislativo de la promesa presidencial de que no habría intervención gubernamental en el proceso. Hoy, hace 3 semanas, nos reunimos con el señor presidente de la República y nos ofreció que no iba a intervenir. Queremos creerle. Y en la espera ilusa de una rectificación, pidieron a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, retirar la propuesta del ideólogo de Morena. Una piedra en el camino desde la CNDH quiere descarrilar este proceso
y no lo vamos a permitir. John Ackerman no cumple con los requisitos establecidos en esta convocatoria debido a que actualmente ocupa un cargo de dirección partidista y está hoy en día así reconocido en la propia página de este partido político nacional. Pero la línea es la línea. Y aun cuando es evidente, público y comprobable que John Ackerman no cumple el perfil apartidista y de aprecio por el INE que la convocatoria fijó, los legisladores de la 4T lo dieron por bueno. Yo estoy seguro que John Ackerman no va a actuar como un simpatizante de Morena, sino como un académico respetado. Como ya es costumbre, los argumentos de defensa de la 4T de esta clara violación de la ley se sustentaron en la amenaza de sacarle los trapitos al sol a los actuales consejeros del INE. Porque ahorita les puedo decir de los que están ahí, a qué partido le deben su cargo, empezando por el presidente. No queremos llegar a eso. Al bloque opositor le queda el derecho de pataleo, la esperanza de una controversia en el Tribunal Electoral. Pero la llegada de Ackerman a palomear a los futuros consejeros del INE abrió ya la puerta a los peores pronósticos. Y le sugiero al doctor Ackerman que se vea al espejo y que reconozca que no es independiente, que es parcial y que está faltando a la propia convocatoria. John Ackerman defendió su nombramiento. En Twitter dijo que es legal, que él no forma parte de la estructura de Morena. Dijo que hay otros integrantes del comité técnico designados que sí han sido funcionarios en gobiernos del PRI o del PAN. Y también le mandó este mensaje a sus opositores. Escribió: lo único que evidencia a la oposición al lanzarse contra mí es evidenciar su enorme intolerancia a la pluralidad y su desesperada necesidad de silenciar voces discrepantes. Perdón, señores, pero ya llegó la democracia y tendrán que acostumbrarse a vivir con ella. Eso tuiteó John Ackerman. El expresidente Felipe Calderón respondió con un tuit, escribió: silenciar voces discrepantes. John Ackerman es una voz discrepante. Es un corifeo del gobierno. Precisamente de eso se trata, de integrar órganos constitucionales con todas las voces, no solo las del poder y menos las más virulentas, también a discrepantes. La voz de Ackerman no lo es. Lo cierto es que mañana se instala este comité técnico para la selección de candidatos a consejeros del INE. Ya está citado John Ackerman a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados. Vamos a recordar un poco más adelante, al final del programa, lo que decía John Ackerman cuando venía a Imagen Televisión en las campañas del 2018. ¿Qué más tenemos, Cristal? En armonía que estamos en momentos de rifas, nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer una gran rifa y a petición de muchas mujeres del municipio, su servidor va a rifar una cirugía plástica. ¿Pero para quién? Por el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. Gran polémica causó el síndico de Morena en el Ayuntamiento de Acapulco, Javier Solorio, porque anunció que rifará una cirugía estética entre las empleadas del municipio con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Algunos usuarios de redes sociales pidieron que la rifa se abra a las mujeres de Acapulco en general, mientras que otros criticaron la iniciativa del funcionario, que calificaron como superficial y una falta de respeto ante la violencia que viven las mujeres en México. Cabe mencionar que el síndico es médico cirujano de profesión. Pasen a partir de ahorita por su boleto, pasen por su boleto a la sindicatura y la rifa será el 8 de marzo. Autoridades de la Ciudad de México han dado distintas versiones sobre la muerte de un ciclista de 19 años que circulaba ayer por calles de Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc. Primero, y tras darse a conocer un video en el que una unidad de transporte de la Sedena atropelló al joven, se informó de la detención del conductor del vehículo. Más tarde, la Secretaría de Seguridad aseguró en sus redes sociales que la muerte del ciclista fue por un disparo de arma de fuego y después ocurrió el atropellamiento. Pero horas después
el tuit donde la Secretaría informó esto fue borrado. Y hoy, el reporte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México señala solamente al conductor del camión de la Sedena como la única persona detenida y bajo investigación por el delito de homicidio por tránsito vehicular. Pero del supuesto disparo, ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Pública mencionaron algo. Son los efectos de la llegada del Frente Frío 41 a Veracruz. En Coatzacoalcos, un tráiler que transportaba rompeolas terminó en el mar. Estas barreras de concreto serían colocadas en la playa para evitar el golpe de las olas en la estructura del malecón, pero el fuerte oleaje arrastró al tráiler. Personal de la compañía propietaria del tráiler logró sacarlo del mar con una retroexcavadora. El camión quedó inundado y ya no funcionó, pero el conductor resultó ileso. El Frente Frío 41 provocó además otros daños en 39 municipios de Veracruz. Los fuertes vientos de hasta 87 kilómetros por hora derribaron casi 200 árboles, bardas, postes, techos y espectaculares. Algunas escuelas también presentaron daños. Por la mañana, unos 500 comerciantes ambulantes de la Ciudad de México se manifestaron bailando afuera del Congreso local. Pidieron que se respeten sus derechos con la aprobación del proyecto de ley denominada Chambeando Ando. Esto luego de que los legisladores de la Ciudad de México modificaron la iniciativa y rechazaron más de la mitad de los artículos. La versión original busca dar derechos y obligaciones a los vendedores que trabajan en la vía pública, proteger su actividad, evitar que sean perseguidos por la autoridad y ofrecerles servicio médico gratuito. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Hace unos momentos uno de los pasajeros del crucero Meraviglia nos envió este video. Hasta el momento no les han dado información sobre qué va a pasar con ellos, si van a poder bajar del barco o no. Esto nos dijo. So, it's about 10:20. No results have come in yet. They ain't telling us nothing. We all quiet. Ain't nothing being said. We still docked in Cozumel. Bueno, tampoco se ha dado información sobre el probable caso de coronavirus en el hospital, en el Instituto de Enfermedades Respiratorias. Ya había en un caso una primera prueba dado positivo, como ocurrió con esta persona, pero la prueba definitiva se va a dar a conocer, según nos reporta la Secretaría de Salud. Calculan que se dé a conocer después de la medianoche. Muy mal día escogió hoy el gobierno para mal viajarse con el tema del coronavirus. Decir que los financieros quieren que a México le vaya mal, eso ya es como hablar de una conspiración verdaderamente grande. Datos duros. La bolsa de Brasil hoy se cae 7% porque se reportó el primer caso de coronavirus en aquel país. Las bolsas en Estados Unidos caen más del 4% y tienen la peor racha de los últimos 8 años. Todo el mundo está preocupado. Si el gobierno mexicano fuera en serio a las reuniones, por ejemplo, del G20, se hubiera enterado que los gobernadores de los bancos centrales se sentaron a discutir cuál va a ser el impacto global del coronavirus en la economía mundial. Platicó con el padre del análisis superior, el gobernador de Banco de México ayer, y decía que hay cálculos muy dispersos, pero la mayoría coinciden en que va a caer la economía china la mitad. ¿Y por qué es que se mal viajó el gobierno? Porque el presidente dijo que los financieros dicen que los financieros quieren que a México le vaya mal con el coronavirus. No. ¿Tú eres financiero? No, yo soy el padre del análisis superior. ¿Tú quieres que le vaya mal a México? ¡No, hombre! Pero el hecho concreto es, en este momento el tipo de cambio está en 19.50. Sí. Niveles que no se veían desde el año pasado. Que las cosas están complicadas en la economía porque nadie sabe qué tan duro va a ser el impacto en la economía. También creo que debería hablar con Marcelo Ebrard, que el presidente le haría muy bien hablar con Marcelo Ebrard, quien fue un protagonista destacado en la crisis de la influenza hace 10 años y cachito. Hace 10 años y cachito. Sí. Porque fue por ahí de mayo Fue en abril, mayo del 2009. O sea, estamos y que se manejó muy bien. Muy bien. Aunque decían, qué exageración, que costó como 2.5 puntos del Producto Interno Bruto, sí,
Pero no hubo oleadas de muertos, no hubo una crisis de salud, se tomaron las decisiones correctas. Entonces, en lugar de andar culpando de que a México le quieren más, deberíamos estar pensando en cómo sí le vamos a hacer. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues mira, prevención, cuidado y mantener orden en las finanzas públicas y entender... Hoy nos enteramos que estamos en fase 3. Pues sí. ¿Sabías que habíamos pasado por la 1 y la 2? Yo ya creo que estamos a horas, desgraciadamente, de que ya se empiezan a reportar casos en México. Ojalá. Ojalá no, pero tenemos que estar preparados. Nadie lo quiere, nadie lo desea, pero es una crisis global. Y solo hay que entenderla así, que es una crisis global y que hay que tomar medidas globales y no culpar a Lucas Alamán o a los conservadores o a los financieros. O al padre del análisis. No, ese yo quiero que a México le vaya bien, siempre. Remátala, David. Oigan, pues en una de esas que regresen los corruptos, los que querían quebrar a Pemex, los que tenían una estrategia para deshacerla. A pesar de que se le dio dinero, $5,000 millones para arreglar su deuda, se les dio apoyo financiero, se les dio todo lo que querían. Perdieron 92% más en este año los que maladministran Pemex que lo que se perdió en 2018. Si el chiste es rescatar Pemex, van caminando total y absolutamente en el sentido contrario. Si se iba a arreglar el huachicol y se iban a arreglar las finanzas de Pemex, pierden en operación 22%. O sea, si el plan era rescatar Pemex, chale, van peor. Sí, muy malas las cifras sobre Pemex, aunque hoy se reportó, hoy también, que la Comisión Federal de Electricidad aumentó en casi 16% sus utilidades el año pasado. Ya que hablamos hoy de John Ackerman, lo recuerdan aquí en Imagen Televisión 6 semanas antes de las elecciones presidenciales de 2018, cuando alertaba de un tremendo fraude, así decía, en contra de su candidato Andrés Manuel López Obrador. Fraude que, según esto, cocinaba el propio INE. Hay sectores de la sociedad muy fuertes que están buscando cometer un fraude. Este 1 de julio y cuentan con aliados en el INE. El Tribunal Electoral que están buscando cometer un fraude. Este 1 de julio y cuentan con aliados en el INE. El Tribunal Electoral y el pueblo mexicano tiene que ¿quiénes están salir a defender ¿Quiénes están la esperando democracia. y preparando el fraude? No, perdón, es que es una sí. pregunta. ¿Quién está preparando el fraude? ¿Quién? ¿El presidente Peña, Anaya, Mid, Claudio X González? ¿Quién? Hay un ataque brutal. Fraude. Utilizando... Mi pregunta, ¿quién? Tú dijiste están preparando un fraude. ¿Quién? Hay sectores con mucho poder ¿Quiénes? y dinero. Sector? ¿Quién? No voy a acusar por nombres y apellidos a nadie. El fraude, decía John Ackerman. Pues bien, los criterios y la mano de Ackerman alcanzarán mañana mismo el proceso de sucesión de 4 candidatos a consejeros del INE. Si esos criterios, los criterios Ackerman, se imponen en el INE, ¿imaginan que algún día el INE reconociera una derrota de Morena, especialmente en una elección presidencial?